Bienvenidos amigos, nuevo video de Lord Cinema. Se estrenó el capítulo 7 de Agatha en todas partes y en este video voy a estar compartiendo mis impresiones y reseña con spoilers. Me gustaría que primero dejen su like en este video porque va a ayudar muchísimo a que se difunda en YouTube y llegue a más personas. Y si no se han suscrito al canal, háganlo porque es totalmente gratuito. Bueno, hemos asistido al antepenúltimo capítulo. Recuerden que la semana que viene se va a estar estrenando el penúltimo y el último capítulo. Va a haber doble emisión como ocurrió con los dos primeros episodios. Estamos llegando al final del sendero. Billy y Agatha, ¿no? Un dúo que de alguna forma no confía uno en el otro. En el caso particular de Billy, en el comienzo del capítulo, que entre paréntesis vimos a Lilia caer hacia un vacío sin entender mucho por qué, pero digo, esta relación entre Billy, que sabemos, se metió dentro del cuerpo de William Kaplan, y el hijo de Wanda está dentro del cuerpo de este joven que falleció en el accidente, como habíamos visto la semana pasada. Hay una pregunta muy interesante que Billy le hace a Agatha y es si Wanda está viva, si su madre está viva. A lo que Agatha responde no, que es un poco lo que todos esperábamos, pero después dice que sí, y después dice que no lo sé. Es decir, no está muy claro si la serie va a dar alguna pista con respecto a qué pasó con Wanda. Si esta serie va a develar algo más del paradero de Wanda. El capítulo de la semana pasada había sido, para mí, el más WandaVision de todo. Este capítulo tuvo un enfoque muy diferente. Tal vez más místico, centrado en el tarot, ¿no? Este arte de la adivinación mediante las cartas. Y se centró muchísimo en eso, ¿no? Se centró en la nueva prueba que tanto Billy como Agatha han tenido que hacer. Referencia otra vez al Mago de Oz. De hecho, toda la parte del sendero es una gran referencia a ese sendero amarillo que veíamos en el Mago de Oz. Podemos ver un castillo de fondo. Y siguen dentro del castillo donde se habilita una nueva prueba. Más referencias. Más referencias a brujas conocidas. Por ejemplo, Maléfica. Billy aparece disfrazado como Maléfica. Y Agatha aparece disfrazada como la bruja malvada del oeste. Esto es otra referencia directa al Mago de Oz, ¿no? Toda de color verde, con esa nariz puntiaguda, vestida de negro y con el típico sombrero que las brujas utilizan. En ese castillo encontramos una especie de altar redondo o una especie de mesa redonda donde hay marcas para ir depositando cartas y un mazo de cartas de tarot. Acá es donde empieza un poco eh, a develarse la figura de Lilia. El capítulo estuvo centrado en ella. Creo que vamos a tener todavía un episodio dedicado a Jen. Las dos vuelven a aparecer, que recordemos, habían sido expulsadas del sendero por Billy cuando había manifestado sus poderes, estaban dentro de este pantano, estaban en algo así como en el sendero, pero en un camino subterráneo, repleto de raíces de color amarilla. Esto nos da un poco la pauta de que estaban más o menos eh, caminando a la par con Billy y con Agatha, pero en otro plano, ¿no? Estaban en las profundidades de la tierra. Se habla mucho del aquelarre, podemos ver mucho del pasado de Lilia cuando era muy jovencita, cuando empezó a manifestar sus habilidades. Vemos a su maestra, quien le enseñó el arte de la adivinación y un poco cómo funciona la cabeza de Lilia, cómo fue su vida donde iba teniendo imágenes, donde iba teniendo visiones, donde iba teniendo como saltos temporales, y ella en un momento dado decidió desechar esto porque la estaba torturando. Nos dan información sobre qué pasó con su aquelarre que murió por una fiebre, y una Lilia que ya estaba perdiendo un poco la razón en capítulos anteriores, empieza a armar este rompecabezas. Muy al estilo Indiana Jones, esta especie de altar para tirar las cartas entre Billy y Agatha, tiene un dispositivo en el techo con espadas, espadas medievales, espadas de caballeros, que va acorde un poco con la estética del castillo que veíamos. Un techo que va bajando, con espadas que van cayendo, y que es algo así como una especie de trampa mortal como vimos en Indiana Jones y eh, El Templo Maldito, ¿no? Algo bastante parecido. Por citar lo primero que me vino a la mente a mí cuando vi esto. El capítulo habla mucho de el significado de las cartas. Hay varias cartas que van apareciendo, que cada una de estas cartas van formando un patrón, y cada una de estas cartas van uniendo este rompecabezas y van
devolviéndole un poco la razón y los recuerdos a Lilia, que está totalmente perdida. De hecho, Janet va con ella y no termina de entender muy bien las pistas que ella le fue dando. Cosas que le fue diciendo y que después Lilia olvida. Esto le fue pasando a lo largo de su vida. En su versión joven que vemos, hablando con su maestra, vamos viendo un poco y vamos conociendo un poco más del pasado, de su historia, de su personalidad. eh, y algunas de las cartas que han ido apareciendo y que develan algo que ya se suponía que podía llegar a ser, es quién es realmente Río Vidal. Las cartas que vemos es alta sacerdotisa, 3 de espada, torre invertida, caballo de bastos, reina de copas, 3 de pentáculos y la muerte. Esta combinación de cartas hace que el dispositivo se detenga. Se detenga casi a la altura como se detiene en el templo maldito en Indy, casi agujereándole el, el, el sombrero histórico de Indy. Tanto Lilia como Jen aparecen también disfrazadas de algún tipo de brujas que yo sinceramente no identifiqué. Si ustedes han podido reconocer a qué brujas representan dentro de la literatura o dentro de el mundo cinematográfico, porque, a ver, Billy está como Maléfica, un personaje de Disney, pero por otro lado, Agatha es la representación de la bruja malvada del oeste en El Mago de Oz. Se menciona y se devela a través de la Carta de la Muerte que Río Vidal es la que va a buscar los cuerpos, algo que ya nos lo habían dado como pista en capítulos anteriores. Es decir, todo lo que ellas van haciendo, van dejando cuerpos en el camino, porque todas las brujas han ido muriendo a medida que el capítulo fue avanzando. Este aquelarre que Agatha formó es cada vez más chico, ¿no? Van cayendo en el camino. Quedan solamente Jen, Agatha y Billy. Billy, que es un mago, no todavía con sus poderes desplegados, pero y no deja de ser un hechicero. Pero el aquelarre original de brujas es cada vez menor. Y todos esos cuerpos, aunque no lo vemos, son reclamados por alguien. Son reclamados por la muerte. Ante los ojos de la muerte somos todos iguales, ¿no? Es la coincidencia que tenemos todos. En eso nos parecemos unos con los otros, aun si somos muy diferentes, en que todos terminamos en el mismo destino. Fue una gran carta de despedida para Lilia. Nos develan que Río Vidal es la muerte, que fue la primer bruja verde. Esto es el simbolismo dentro de lo que son las brujas y la representación de la muerte, este aquelarre de 7 brujas oscuras que las han ido persiguiendo, vuelven a aparecer en este capítulo. Hay algo muy interesante que Lilia hace, es utilizar la carta de la torre invertida, y al invertirla nuevamente, toda la realidad se da vuelta y todas estas brujas caen en las espadas que estaban en el techo y son todas masacradas, incluida la mismísima Lilia. Cada prueba le cuesta la vida a una de las brujas. Por eso digo que quedando 2 episodios, solo queda Jen, que probablemente muera en el capítulo que viene, y en el último, que también se va a emitir la semana que viene, vamos a tener el destino de Agatha, si es que recupera sus poderes, qué hay al final del sendero. ¿Veremos alguna manifestación de Wanda? ¿Qué pasa con Mephisto, a quien se lo nombró, pero no se ha dicho más nada? Han podido escapar todos, pero Lilia ha quedado en el camino. Fue la gran protagonista, un personaje que a mí me pareció muy interesante, que me gustó, y me parece que en este capítulo se luce enormemente. Sin embargo, el episodio fue muy diferente al de la semana pasada. No creo que haya sido mejor. Me parece que en lo que tiene que ver con la descripción y el conocimiento de los personajes, en este caso de Lilia, y cómo funciona otra arte de lo que tiene que ver con la adivinación y otro arte que está relacionado con la brujería y con las brujas históricamente, porque de hecho Lilia recuerda el Bar Mitzvah en el que William Kaplan había estado y la famosa tienda de la que habíamos hablado la semana pasada, donde él había ido para conocer su suerte. Algunas videntes leen las líneas de las manos, que es un poco lo que le había pasado a William Kaplan en ese encuentro con Lilia que había tenido en el pasado, pero acá son las cartas del tarot, otro elemento que está relacionado con la adivinación, que está relacionado con lo mágico y que está relacionado con la brujería. No me dio la sensación que el capítulo haya tenido el impacto ni mucho menos que el de la semana pasada, por lo que le dije al principio, porque el de la semana pasada fue el más WandaVision, y cuando esta serie tiene elementos de WandaVision y se parece a WandaVision, es muchísimo más rica, por lo menos para mí. Sin embargo, la parte de la brujería está muy bien tratada, está muy bien tratada. Me parece que no avanzó tanto, sí conocimos más de un personaje, sí tuvimos la revelación, en realidad no la revelación, pero sí la confirmación de que Río Vidal es la muerte, y resta
ver qué es lo que va a pasar en este gran rompecabezas en los 2 capítulos de la semana que viene. Me gustaría así que comenten qué les ha parecido el capítulo, les gustó, les pareció un capítulo flojo. Yo por momentos lo sentí un poco confuso, un poco monótono, sin que pase nada importante, más allá de que estuvo centrado en Lilia y las distintas revelaciones y el simbolismo de las cartas y lo que representa cada una de ellas. Sí estuvo muy bien armado cómo ella va recordando todo, cómo cada carta va siendo un significado en cosas que vimos en capítulos pasados y va ensamblando este rompecabezas para que ella dé su vida por su aquelarre. Un aquelarre que había perdido hace siglos, pero este nuevo aquelarre lo era todo para ella. Y logró hacer que en menor grado sobrevivan, ¿no? Y puedan cumplir con esta misión al final del sendero de las brujas, costándole la vida. Bueno, me gustaría que comenten qué les pareció, si les gustó, si no les gustó, si lo encontraron muy bueno, deficiente, me gustó si la música, cómo fue acompañando, eso me parece un punto positivo. Hay cosas muy interesantes, pero me parece que el de la semana pasada reveló muchas más cosas y este me parece que quisieron contar algo y no sé si funcionó tan bien. Voy a tener que verlo de nuevo, pero me ha dejado esa sensación y me gustaría que comenten si comparten esa sensación conmigo o no. Dejen el like en este video porque es muy importante para que se difunda en YouTube y llegue a más personas. Suscríbanse al canal que es totalmente gratuito y nosotros nos estaremos reencontrando muy pronto con mucho más contenido para compartir con todos ustedes. Chau.